Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el CRAE Tocoa, pasantes de la carrera Administración y Empresa en Agropecuaria, y estamos cursando la clase de Legislación 2 impartida por el abogado Nahum Misael Batiz. Tendremos una exposición acerca de las cosas mercantiles referido a la acción, el pagaré, la letra de cambio, los títulos de valores y el cheque. Estos temas expositivos pues los expondremos cada uno de los alumnos, los cuales cursamos esta clase. La exposición será acerca de las acciones, donde veremos las generalidades, antecedentes históricos, regulación legal, tipología o tipo de clasificación, uso y utilidad y ventaja y desventaja. Hablaremos acerca de esto. La exposición pues iniciaremos con las generalidades de las cosas mercantiles. Las cosas mercantiles son todos aquellos bienes o derechos que pueden ser objeto de comercio, incluyendo bienes, muebles e inmuebles, así como derechos y documentos que presentan un valor económico, como las acciones, los pagarés, letra de cambio, títulos y créditos y cheques. Estos instrumentos son fundamentales para facilitar la formalidad y las transacciones comerciales, aportando seguridad y confianza en el ámbito mercantil. Esas serían las generalidades de las cosas mercantiles. Luego pasamos a los antecedentes históricos sobre las acciones. Las acciones tienen su origen en el desarrollo de las primeras sociedades comerciales, especialmente en las compañías de comercio marítimo en Europa. Ahí se fueron donde se dieron a conocer lo que son las acciones, donde se utilizaron por primera vez durante el siglo XVI y el siglo XVII. Las acciones permitieron la acumulación de capital necesario para grandes empresas comerciales, distribuyendo el riesgo entre varios inversores. El concepto de acciones se consolidó con la creación de la primera bolsa de valores. Esto fue en Ámsterdam en 1602, donde la compañía neerlandesa de las Indias Orientales emitió las primeras acciones. Luego seguimos con las regulaciones legales. Pues en Honduras las acciones están reguladas principalmente por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Mercantiles. Estas normativas establecen los requisitos para la emisión y transferencia de derechos asociados a las acciones, así como las obligaciones de las sociedades anónimas y los derechos de los accionistas. La regulación legal busca asegurar la transparencia, proteger a los inversores y fomentar la estabilidad del mercado financiero. Así procedimos a lo que es la tipología o tipos de clasificación. Las acciones pueden clasificarse según diversos criterios. Tenemos por la forma de transmisión, por los derechos que confieren y por su naturaleza. Por la forma de transmisión tenemos las nominativas y al portador. Las nominativas pues se emiten a nombre de una persona específica y requieren registro para sus transferencias. Y al portador pues pueden ser transferidas sin necesidad del endoso. Por los derechos que confieren tenemos ordinarias y preferentes. Las ordinarias otorgan derecho de voto y participación en los beneficios, y las preferentes pues dan prioridad al pago de dividendos y la liquidación de la sociedad, pero generalmente no confieren derecho a voto en una empresa. Luego tenemos por su naturaleza, tenemos acciones comunes, convertibles y rescatables. Las comunes pues representan la propiedad básica en la empresa. Las convertibles pueden convertirse en otro tipo de instrumentos financieros como bonos. Y las acciones rescatables, pues las empresas pueden recomprarlas en el futuro. Luego tenemos uso y utilidad. Las acciones se utilizan para representar la participación de los inversores en el capital de una sociedad nominativa. Permite a las empresas recaudar el capital sin necesidad de endeudarse, diversificando así su fuente de financiamiento. Además, las acciones proporcionan a los inversores una forma de participar en los beneficios y el crecimiento de la empresa. Así pues llegamos a lo que son las ventajas y las desventajas de lo que son las acciones. Ventajas de las acciones, pues acceso a capital, distribución del riesgo, participación en beneficio y liquidez. El acceso a capital pues permite a las empresas obtener fondos sin incurrir a endeudarse. Luego, distribución del riesgo. El riesgo de las inversiones se distribuye entre todos los accionistas. Hay menos riesgo. Participación en beneficios. Los accionistas pueden recibir dividendos y ganancias de capital. Las liquidez, pues las acciones pueden
comprarse y venderse en mercados secundarios, proporcionando liquidez a los inversores. Las desventajas, pues disolución del control. Esto pues al diluir el control de los accionistas existentes, pues ocurre que se pierde el control en los accionistas que iniciaron. Luego tenemos volatilidad. El valor de las acciones puede ser volátil y depende de las condiciones del mercado. Y dividendos no garantizados. El pago de dividendos depende de las acciones de la empresa y su rentabilidad. En conclusión, pues las acciones son instrumentos esenciales en el mundo mercantil, facilitando la acumulación de capital y permitiendo a los inversores participar en el éxito de las empresas. La regulación legal en Honduras proporciona un marco que asegura la transparencia y protege a los inversores, fomentando la estabilidad y el crecimiento del mercado financiero. A pesar de sus desventajas, las ventajas de las acciones las convierten en una herramienta vital para el desarrollo económico y empresarial en nuestro país. Nuestros compañeros seguirán explicando los siguientes temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Marisol Dubón Padilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocoa. Empezaremos de qué es un cheque. Pues aquí tenemos lo que es un cheque. Un cheque es una orden de pago librada con un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. Este cheque se utiliza, por tanto, para pagar algo necesario que utilice el dinero físicamente, sin utilizar el dinero físicamente. Pues como vemos aquí tengo un cheque físico que es del Banco Atlántida y que está a nombre de Edwin Ander Mesa aquí y está firmado por el dueño de la chequera, o sea, de la persona que tiene el efectivo en el banco. Como bien aquí podemos ver, tenemos los que son los intervinientes. Está el librador, es quien emite el cheque. También tenemos el librado, que esta es la entidad financiera que trata el cheque. O sea, estamos hablando aquí, como dice, Banco Atlántida, este es el librado. Y tenemos el beneficiario, o sea, la persona que cobra el cheque. O sea, aquí como el señor Edwin Ander Mesa. Y ese es el beneficiario. Hay diferentes tipos de cheques. El cheque cruzado, el cheque de gerencia, el cheque certificado y el cheque de pago diferido. ¿Qué es un cheque cruzado? Pues un cheque cruzado es el cual se le trazan dos líneas rectas paralelas y en diagonal. Con ello no puede ser cobrado por caja, sino que solo puede ser depositado en una cuenta corriente o de ahorro para su cobro. Y el segundo que les mencioné es aquel que expide un banco de cargo de sus propias dependencias y a favor de una persona determinada o incluso al portador. Este cheque es expedido por el banco de modo que el que cumple con la condición del librador y el librado. El tercero, el banco certificado, o sea, el cheque certificado es el que tiene como fondos reservando los mismos hasta que sea cobrado. Solo puede ser cobrado por la persona cuyo favor se libró o por el banco que lo depositó. Y bueno, eso ha sido todo de mi explicación sobre el cheque. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Samir Lazo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el sistema de educación a distancia. Soy pasante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y, como lo dijo mi compañero anteriormente, estamos cursando la clase de Legislación 2. En este espacio yo les hablaré de lo que es un pagaré. Vamos a iniciar con una pequeña definición sobre qué es un pagaré, para qué sirve un pagaré. Luego vamos a ir adentrándonos un poco, hablando sobre las características de un pagaré, sus partes, y hablaremos también al final sobre los tipos de pagaré existentes. Bueno, para comenzar, un pagaré es un documento contable que contiene la promesa incondicional
de una persona denominada suscriptora o deudor, de que pagará a una segunda persona. Esta segunda persona llamada beneficiario o acreedor, que en este caso esta sería la persona beneficiaria, o sea, quien cobraría al deudor. O sea, tenemos un deudor y un acreedor. El deudor sería la persona obviamente que debe, y el acreedor sería la persona pues quien tiene el derecho a cobrar, ¿verdad? Una suma monetaria de un determinado plazo. El nombre surge de la frase con que empieza de la aclaración de obligaciones: debo y pagaré. La diferencia de la letra de cambio y el pagaré es que este emite a la misma persona que contrae el préstamo. O sea, el pagaré, al ser una promesa, lo extiende la misma persona que saca un préstamo o que saca un crédito. No la extiende como tal el acreedor, la extiende la persona que debe. Vamos a hablar un poco sobre las características de un pagaré. Dentro de las características del pagaré tenemos lo que es la autonomía. Esto quiere decir que el beneficiario de cobro no tiene por qué ser siempre el mismo. Puede cambiar a otro, que entonces tendrá el derecho a recibir el pago. O sea, esto nos está tratando de decir que el beneficiario de cobro puede cambiar de una persona a otra. Otra de las características que tenemos es la abstracción. El pagaré va a mantener su validez aunque haya cambios en el origen de la firma o en las fechas. Incluso sigue siendo válido si se rompe. La siguiente característica es la literalidad. En el documento deben aparecer las cantidades a pagar y el método con el que se llevará a cabo gestión. La última de las características, pero no menos importantes, es la incorporación. El pagaré se puede exhibir para que los derechos del beneficiario al cobro se cumplan. A continuación les hablaré un poco también sobre los requisitos del pagaré. Los requisitos del pagaré son que debe aparecer la suma exacta del dinero a pagar. También tenemos que es obligatorio incluir la denominación del pagaré en el título del mismo. El documento debe tener inscrito en su totalidad en el mismo idioma, aunque el beneficiario y firmante sean de países diferentes. Hay que incluir la fecha de vencimiento del pagaré. También es necesario reflejar el lugar en el que se va a proceder al pago. También muy importante, datos de la persona que va a recibir el pago. Fecha y lugar de emisión del pagaré. Firma de aquel que emite el pagaré y se compromete a efectuar el cobro. Los tipos de pagaré. Voy a hablarles un poco sobre los tipos de pagaré. Los principales tipos de pagaré. Número 1, pagaré a la orden. Se transmite mediante el endoso del pagaré. Número 2, pagaré no a la orden. Solo se puede transmitir mediante la cesión de crédito. Número 3, pagaré a la vista. Se paga una vez se ha presentado el documento. Número 4, pagaré a día fijo. Se paga en el día en el que el beneficiario presenta al firmante la aceptación del cobro. Número 5, pagaré sin vencimiento. Se paga al presentar el documento, pero sin que exista previamente una fecha concreta. Número 6, pagaré de empresa. El emisor es una empresa y establece todos los requisitos del pagaré. Por último tenemos lo que es el pagaré bancario. El emisor es un banco y entrega el pagaré a aquel que lo solicita. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo de mi parte. A continuación mis compañeros continúan con las siguientes cosas mercantiles. Muchas gracias.
Hola, buenas. Mi nombre es Katie Figueroa, pasante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en la UNAD CRAED Tocoa. Hoy estoy aquí para hablarles sobre lo que es la letra de cambio, sus partes y historia acerca de cómo fueron sus inicios y de cómo se sigue usando en la actualidad. ¿Qué es una letra de cambio? Una letra de cambio es un documento mercantil que contiene una promesa escrita y vinculante de pagar una suma específica de dinero en una fecha futura determinada o a la vista. Es una herramienta flexible que se emplea principalmente en el mundo de los negocios para llevar a cabo transacciones comerciales y que sirve como una garantía de pago para el acreedor. Ahora les voy a hablar sobre lo que es una breve historia de la letra de cambio. La historia de la letra de cambio se remonta a la Italia medieval, donde se originó como un medio para facilitar el comercio internacional en la época de las ciudades-estado, como Venecia, Florencia y Génova. Su evolución y desarrollo progresaron a lo largo de los siglos y se difundió a otras regiones y países. Ahora les voy a hablar lo que son los elementos y características de una letra de cambio. Para que una letra de cambio sea considerada válida y legal, debe contener los siguientes elementos. Por aquí tenemos una letra de cambio. La palabra letra de cambio expresada en el documento, por aquí está. La promesa incondicional de pagar una suma específica de dinero. El nombre de la persona a la que se le debe pagar o su orden, o sea, el beneficiario o tomador. La fecha y lugar de pago, fecha y lugar en el que se emitirá el cambio, la firma del que emite la letra, o sea, el girador, librador o deudor. Ahora les voy a explicar lo que es el funcionamiento de una letra de cambio. El proceso esencial de una letra de cambio implica a tres actores principales: el girador, el beneficiario y el endosante. El girador es la persona que emite la letra de cambio, o sea, el deudor, y se compromete a pagar la suma específica al beneficiario. Número 2. El beneficiario o tomador es la persona o entidad a la que se le debe la suma de dinero estipulada en la letra de cambio. Número 3. El endosante. El endosante es un tercero que puede intervenir en el caso de que el beneficiario desee trasladar sus derechos de cobro a otra persona a través de un proceso llamado endoso. Esto permite que la letra de cambio circule de un beneficiario a otro. Ahora les voy a dar unas ventajas y desventajas de lo que es la letra de cambio. Las ventajas de la letra de cambio son garantía de pago. La letra de cambio asegurar al acreedor que recibirán su pago en la fecha acordada. Flexibilidad. Se pueden adaptar a las condiciones de pago de acuerdo a las necesidades del acreedor y el deudor. Número 3. Facilita la transacción. Las transacciones comerciales pueden ser utilizadas para financiar operaciones a corto plazo como la compra de materiales, el pago a proveedores, entre otros. Número 4. Pueden ser endosables. Esto permite que las letras de cambio sean transferidos a otros terceros, lo que facilita la circulación del capital. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las desventajas de lo que es la letra de cambio. Número 1. Riesgo de impago. Aunque la letra de cambio ofrece una garantía de pago, aún existe la posibilidad de que el deudor no cumpla con su compromiso. Número 2. Costos y trámites adicionales. En caso del impago, el acreedor debe enfrentar un proceso judicial para reclamar su derecho. Número 3. Falta de liquidez inmediata. El cobro puede demorarse hasta la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Efectos de la letra de cambio en la economía. La letra de cambio ha desempeñado y desempeña un papel muy importante en la economía hondureña.
al facilitar la realización de transacciones comerciales y proporcionar un mecanismo de financiación a corto plazo. A través de ella se han impulsado negocios y se ha favorecido la actividad económica. Sin embargo, es fundamental conocer los riesgos asociados a la letra de cambio y emplearlas de manera responsable y conocer y comprender qué es una letra de cambio y cómo funciona. Es esencial para tomar decisiones informadas y manejar con eficacia este instrumento financiero en Honduras. Como conclusión, tenemos que la letra de cambio es un instrumento financiero muy valioso y versátil en Honduras, utilizado desde hace siglos para garantizar el pago de deudas y facilitar las transacciones comerciales. Aunque implica ciertos riesgos y desafíos, su función en la dinámica económica del país es innegable, y conocer y entender qué es una letra de cambio, sus características, ventajas y desventajas y su papel en la economía es fundamental tanto para los empresarios como para individuos que buscan optimizar sus operaciones financieras. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es David Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de Administración Agropecuaria. Actualmente estamos pasando lo que es la clase de Legislación 2 y pues vamos a continuar con esta exposición acerca de lo que son las cosas mercantiles. En este momento les voy a hablar acerca de lo que son los títulos de crédito. Pues vamos a comenzar diciendo que son documentos que surgen a partir de la necesidad de agilizar el tráfico comercial. Sirven como un medio de pago, pues pueden ser una alternativa al efectivo. Vamos a ver cuáles son estos títulos de crédito. Pues entre ellos tenemos el pagaré, el cheque, la letra de cambio y los certificados de depósito de mercancías. Una característica que los hace muy especial a estos documentos es que llevan incorporado un derecho literal, que con el simple hecho de dar lectura podemos conocer su alcance. Por lo que también deben de cumplir todas las formalidades que la ley les exige para que el documento se entienda y pueda cumplir su fin. Pero veamos cuáles son las ventajas de los títulos de crédito. Bueno, pues las ventajas es que tienen mayor liquidez, diversificación, rendimiento atractivo y una financiación a largo plazo. Esas son las ventajas que nos brinda el trabajar con lo que son pues los títulos de crédito. Pero como todo también tiene desventajas y vamos a enumerarlas. Tenemos lo que es el riesgo de crédito, un alto costo de emisión, un riesgo de impago y un riesgo de una tasa de interés cambiante. En conclusión, vamos a terminar diciendo que los títulos valores ofrecen ventajas y desventajas a los inversores como a los emisores de estos documentos, que les permiten diversificar la cartera de inversión con un rendimiento atractivo y permite a los emisores financiar proyectos a largo plazo. Esta es mi participación. Saludos.